Buenas tardes, hermanos, y bienvenidos a este pequeñito canal llamado César para Jesucristo. Bendito sea Dios porque podemos contar hoy, una vez más, con el Padre Carmelo José González, que tan valientemente y tan admirablemente ha decidido dar su cara y prestar su voz de manera pública en este canal. Así que bendito sea Dios por ello. La verdad es que el tema que nos trae hoy el Padre es, pues yo diría, nuclear en la vida de todo cristiano, porque, como dice el lema de la Cartuja, Stat crux dum volvitur orbis, la cruz permanece firme mientras el mundo gira o mientras el mundo cambia. El sufrimiento es algo que tenemos en nuestro día a día, desde que nacemos hasta que morimos. Y Dios, que es sabio, principalmente a lo que nos enseña a los cristianos y a los seres humanos que queramos conocerle, es a vivir plenamente pese al sufrimiento. Lo cierto es que se puede vivir el sufrimiento rechazándolo, lo cual desemboca en frustración porque el sufrimiento es inevitable en la vida. Se puede vivir el sufrimiento resignándose, con una falsa aceptación, lo cual desemboca en una especie de sinsentido y sinsaborío de la vida, desemboca en una ausencia de alegría. Y se puede vivir el sufrimiento aceptándolo, lo cual es algo sobrenatural, no es antinatural, no es antinatural, es sobrenatural. Y hermanos, nos va a hablar el Padre Carmelo sobre este tema ampliamente. Además lo hizo este sábado pasado con el Santísimo expuesto. Veréis que saluda al Señor al principio. Así que espero que os sea de gran provecho espiritual, que os sirva para afianzaros en vuestro seguimiento diario de Jesucristo y os sirva para configuraros más con Él, para ser más humildes de corazón como Él y ser capaces de cargar vuestras cargas ligeras y vuestros yugos llevaderos, para que seáis capaces de andar por esa puerta estrecha y podáis vivir el Evangelio en plenitud. Que sí, que cuesta, que sí, que es exigente, pero lleva a la máxima alegría y lleva a la máxima plenitud en esta vida y en la futura. Así que sin más, hermanos, os dejo con él y dentro de 27 minutos nos vemos para despedir este vídeo. Hasta ahora. Con vuestra licencia, soberano Señor sacramentado. Nos encontramos, querido hermano, en víspera de la solemnidad de la Asunción en cuerpo y alma de Nuestra Señora a la gloria de los cielos. Hay muchos que entienden este privilegio de Nuestra Señora y toda la vida entera y todos los privilegios que rodean su vida como si fueran motivos para nuestra envidia espiritual. Ella es la Inmaculada, ella es la Madre de Dios, ella es la siempre Virgen, ella es la Asunta al cielo en cuerpo y alma. Todos estos privilegios, muchos cristianos e incluso muchos teólogos los entienden como privilegios que nos separan de Nuestra Señora, como privilegios que nos dividen, como si hubiera un abismo entre ella y nosotros. Unos privilegios, querido hermano, que muchos entienden solo para la Virgen, y de hecho es así, pero de la Virgen para cada uno de nosotros es como han sido dados esos privilegios a Nuestra Señora. Dice un principio teológico que cuando Dios concede una gracia particular a una persona, cuando concede un don, un beneficio extraordinario, lo concede a una persona en concreto, pero al concederlo a ese cristiano, a esa cristiana en concreto, lo que hace es darle unos dones para que esté más capacitado, más capacitada para servir a la totalidad del pueblo cristiano. De tal forma que María Santísima es la mujer inmaculada, la llena de gracia, la más bendecida por Dios Padre. Por eso es la más capacitada de todo el pueblo cristiano para servir a todos los hombres y mujeres sus hermanos, todos aquellos que han sido bautizados. Y por eso Dios Padre la ha querido en el cielo triunfante, reina de cielos y tierra. Dirá el sacerdote al celebrar la Santa Misa el día 15 de agosto, cuando rece el prefacio: hoy
ha sido llevada al cielo la Virgen, Madre de Dios. Ella es figura y primicia de la Iglesia que un día será glorificada. Ella es consuelo y esperanza de tu pueblo, todavía peregrino en la tierra. Este es el verdadero sentido de toda la vida de Nuestra Señora, el verdadero sentido de que Dios se la haya llevado al cielo triunfante en cuerpo y alma para siempre. No se la ha llevado al cielo para simplemente tenerla con ella, se la ha llevado allí porque todavía el pueblo de Dios se encuentra aquí, peregrino en la tierra, y estando allí en el cielo es consuelo y alivio de nosotros que nos encontramos en esta tierra. Consuelo, alivio, esperanza, ese es el sentido, esa es la conclusión que sacamos de la próxima fiesta, 15 de agosto, Asunción de Nuestra Señora. Por eso contemplar a María, Reina coronada en el cielo, es contemplar a la misma vez nuestros sufrimientos en esta tierra. Cuando uno contempla a la Virgen rodeada de gloria, nos contemplamos a cada uno de nosotros y así como por contraste vemos su gloria y vemos nuestros padecimientos en la tierra, vemos su triunfo y a la misma vez vemos nuestro caminar terreno. Es este el planteamiento que nos transmite el Papa Juan XXII en su bula Benedictus Deus, donde él afirma que en el cielo es posible estar lleno de gloria, triunfante, feliz para siempre, pero a la misma vez sufriendo ininterrumpidamente por aquellos que se encuentran en la tierra camino del cielo, puesto que nosotros vivimos en una comunidad, la comunidad que llamamos la Iglesia, puesto que nosotros, querido hermano, vivimos conectados espiritualmente los unos con otros, todos nosotros somos dependientes espiritualmente los unos de los otros. Precisamente, hermano, porque hemos recibido el bautismo, lo que hace un hermano nuestro en Brasil, aunque no lo conozcamos ni lo vayamos a conocer nunca, esa vida santa de ese hermano repercute en la mía. De la misma manera mi pecado, mi debilidad, mi fragilidad, cada una de mis caídas son unas caídas que están lacerando el cuerpo de Cristo, que es la Iglesia. Y por eso, hermano, todos nuestros sufrimientos, todos nuestros dolores, también tienen una repercusión en el cielo, donde se encuentran muchos bautizados ya en la gloria, los santos, entre ellos como reina, la Santísima Virgen María. Por eso, mirándola hoy a ella, en estas vísperas ya casi de la Asunción al cielo, vamos a mirarnos en ella como si de un espejo se tratase, para dedicar este retiro a meditar sobre los sufrimientos que nosotros tenemos en esta tierra. Lo más importante ante el sufrimiento, querido hermano, es aprender a vivirlo. Si no sabemos sufrir, no sabemos vivir. Hemos transmitido este principio numerosísimas veces. Una persona que no entiende de sufrimiento, no entiende de vivir en esta tierra, porque no hay ni un solo resquicio de vida en esta tierra que no esté tocada, que no esté compuesta por muchas escenas de sufrimiento. En nuestra vida hay muchas escenas felices, hay muchas escenas de triunfo, de alegría, pero también hay otras muchas, sombrías, de tristeza, de debilidad, de sufrimiento. Por eso, hermanos, saber vivir es saber sufrir, es saber encajar el sufrimiento. Y para poder encajar el sufrimiento, nosotros tenemos que entender dos cosas. En primer lugar, ¿por qué hay sufrimiento en esta tierra? Porque cuando nosotros vivimos en el sinsentido, cuando nosotros no sabemos darle un sentido a cada una de las cosas que estamos viviendo, automáticamente nosotros o las rechazamos o las vivimos mal. Nosotros necesitamos tener un sentido concreto, una finalidad para cada una de las cosas que hacemos. O lo descubrimos o profundizamos en el sentido de cada una de esas cosas, o como digo, tratamos de ir abordando esa realidad porque no la entendemos y de esa manera nos abocamos al fracaso. Es esto lo que está ocurriendo en la actualidad. Nos encontramos en un mundo que no entiende el sufrimiento, que sabe, porque lo ve todos los días,
que la vida está compuesta de sufrimiento y a la misma vez no sabe por qué hay que sufrir. No le encuentra sentido al sufrimiento y vemos personas que se retraen ante una enfermedad, que se retraen ante un problema familiar, que se retraen ante cualquier dificultad de la tierra. Todo esto, hermano, no es otra cosa sino la antesala del desastre espiritual. Porque, como digo, por mucho que queramos sufrir, tenemos que sufrir. Pero ¿por qué hay que sufrir? Si recurrimos a la Sagrada Escritura, nos da muchos motivos de por qué hay sufrimiento en el mundo, pero pudiéramos resumirlos en dos, como los dos motivos principales por los cuales hoy y desde hace ya miles de años hay sufrimiento en este mundo. La primera razón que nos transmite la Sagrada Escritura es la entrada del pecado en el mundo. Si nosotros recurrimos al libro del Génesis, descubrimos un mundo salido de las manos de Dios Padre, creado por Él desde la nada, un mundo que los teólogos llaman el paraíso terrenal, donde se podía trabajar sin sudor de la frente, donde no se traían hijos a este mundo sin dolor, donde no habían envidias, enfrentamientos entre los hombres, donde reinaba un orden entero, un orden dentro del interior de cada persona, un orden de esa persona en concreto con Dios, un orden entre la persona y la naturaleza, un orden entre toda la sociedad humana. Cuando entra el pecado en el mundo, cuando entra con el pecado el mal, entra en la misma sociedad humana y en el mundo entero el sufrimiento. Por tanto, el sufrimiento es en sí mismo la consecuencia primera y principal del pecado. Con el pecado, que recordemos es una negación a Dios, a eso nos referimos cuando hablamos de pecado original. Adán y Eva deciden decir no a ese plan que Dios había propuesto y al decir no, con esa decisión libre suya, tiran por tierra todo un plan que Dios había trabado para compartir su felicidad con personas en concreto que Él mismo había creado. Y por eso, hermano, el sufrimiento es no solo consecuencia del pecado, sino también el camino para expiar el mismo pecado. Y aquí nos encontramos con el segundo motivo que nos transmite la Sagrada Escritura. Cuando la Sagrada Escritura nos transmite el problema del pecado en el mundo, nos presenta la venida de nuestro Señor Jesucristo a esta tierra a través de las purísimas entrañas de Nuestra Señora. Y cuando Cristo va a entrar en el mundo, dice la carta a los Hebreos, se dirige a Dios Padre diciendo: tú no quieres sacrificios ni ofrendas, pero me has dado un cuerpo. Por tanto, yo te digo, aquí estoy, Señor, para hacer tu voluntad. Esta es la intención de Cristo cuando entra en el seno de María Inmaculada. Y al tener esta intención, al transmitirnos esto, la palabra de Dios, Cristo a sí mismo se está definiendo hostia, es decir, sacrificio por cada uno de nosotros, por la humanidad entera. Cuando nosotros vemos a Cristo identificado con una hostia, que traducida esa palabra del latín, insisto, significa textualmente sacrificio, entonces, hermano, nosotros tenemos el verdadero sentido de los sacrificios de esta tierra. Es más, Él nos ha dicho en el capítulo 14 del evangelista San Juan: yo soy el camino. Precisamente porque Él es el camino, precisamente porque Él, siendo el camino, se define como hostia, como sacrificio, nos está diciendo el camino para esta tierra, el sentido de esta vida es saber vivir, saber encajar el sufrimiento como camino para el cielo. Porque el seguimiento de Cristo consiste en hacer lo que Él hizo. Nosotros tenemos como punto principal imitar a Cristo que se sacrifica por la humanidad. Y nosotros en cada uno de los sufrimientos de esta vida, en cada uno de los apartados que nos toca vivir en el día a día, nosotros vamos teniendo un motivo todos los días para irnos entregando a ese Cristo
que se ha presentado como hostia por nuestra salvación. Cristo es camino estrecho y áspero, y pocos dan con él, dice la Sagrada Escritura. Sin embargo, aquí está el sentido pleno de nuestra vida en concreto. Si nosotros en esta mañana de sábado queremos hacer una buena meditación delante del Señor Jesús, examinemos cómo estamos viviendo nuestra entrega al mismo Dios, cómo estamos viviendo nuestro sacrificio, cómo nosotros estamos aceptando cada una de las cosas que nos están tocando vivir. Hermano, cuando te toca algún tropezón, y todos los días tenemos varios tropezones que saber gestionar, nosotros sabemos decir, sí, Señor, yo aquí me acepto, me entrego, quiero ser hostia, quiero ser sacrificio por ti y a través de ti al Padre, o lo rechazamos. Hermano, solamente nuestra vida tiene sentido cuando está vivida en el centro de Cristo hostia. O Cristo hostia es el centro de toda nuestra existencia, o nosotros entendemos toda nuestra vida desde la vida de Cristo, desde su ofrenda permanente a Dios Padre, o nuestra vida pierde su sentido. Un cristiano que permanentemente está evitando el sufrimiento, que permanentemente está evitando el entregarse a Dios en esas cosas que Dios mismo le ha pedido, hermano, la vida entera pierde su sentido, la vida entera comienza a como desgajarse, y a evitar el sufrimiento evitamos también a Cristo. Al dejar a Cristo de lado, dejamos de lado nuestra propia entrega. Por tanto, hermano, si el sufrimiento tiene como origen el pecado y por lo tanto no es querido por Dios, ni ha sido Dios quien ha puesto el sufrimiento en esta tierra, sino nosotros, con nuestra negación a Dios, con nuestra aceptación del pecado, entonces, hermano, tenemos que aceptar que solamente la salvación puede venir de Cristo, porque Él, en su propio cuerpo y sangre, entregado por nosotros, nos ha dado motivo para esos sufrimientos, al aceptarlos, al ofrecernos, encaminarnos para el cielo. Cuando nosotros aceptamos el sufrimiento, aceptamos la manera más fácil que tenemos a nuestro alcance de poder vivir. Solamente, hermano, si se acepta el sufrimiento, podemos vivir con tranquilidad. ¿Cuántas personas hay que viven las mismas circunstancias de la vida? Si nosotros entramos en un hospital, no hay ni uno, ni dos, ni tres, ni cinco enfermos. Hay miles de enfermos en una cama y cientos que quizás en este día vayan a morir y a entregar su vida. Sin embargo, no todos esos miles, esos cientos que están enfermos de enfermedad terminal, lo viven de la misma manera. Y por lo tanto hay muchos de ellos que viven en paz, que aquella situación le está generando alegría, les está generando unión con Dios, le está generando una paz en su corazón, y para otros que están allí, aquella situación simplemente es motivo de condena, de tristeza, de alejamiento de Dios. Hermano, la diferencia se encuentra en Cristo hostia. Cuando en un corazón Cristo hostia está centrado, cuando en el corazón está centrado que Cristo es sacrificio por nuestra salvación, el cristiano aprende a ofrecer todo, su vida entera, como sacrificio a Dios Padre, no solo por sí mismo, sino por la humanidad entera. Y como digo, hasta lo más grave que pudiera pasarnos, una enfermedad terminal, hasta eso tiene sentido, hasta en esa circunstancia se puede ser feliz, hasta ahí, en esa circunstancia, podemos estar unidos a Dios. Es la manera más fácil de sufrir, aceptarlo. Cuando nosotros lo aceptamos, nosotros sufrimos mejor, sufrimos con mérito, porque le estamos dando una finalidad al sufrimiento. No es sufrir por sufrir, no es aguantarse por aguantarse. Hay muchas personas que a veces le preguntamos, ¿cómo estás? Bueno, pues aquí estoy. No se plantean nada, no ofrecen nada, no han digerido lo que les toca vivir, tan solo están aguantando. Hermano, la vida del cristiano se puede plantear solo como aguante
de lo que nos está tocando, de lo que tenemos entre manos? Como no me queda de otra, ¿qué voy a hacer? Pues me aguanto. Pues hermano, eso no tiene sentido. ¿No será mejor aceptar el sufrimiento? ¿No será mejor ofrecer ese sufrimiento como salvación? Cuando a ti se te da el sufrimiento, hermano, se te da un cheque en blanco. Y en ese cheque en blanco tú escribes lo que a ti te dé la gana. Y en ese cheque puedes escribir tanto 1 euro como miles de millones de euros. Eres tú el que tienes que escribir, pero se te está dando un cheque que tiene una posibilidad infinita. Y en esa posibilidad infinita tú tienes que escribir. ¿Cuántas personas hay necesitadas? Sin embargo, tú con tu sufrimiento puedes llegar a todos los que están en este mundo necesitados. De hecho, puedes llegar hasta más allá de este mundo, a la eternidad, en el purgatorio. Una sola lágrima derramada por ti en un momento de sufrimiento, un solo sufrimiento aceptado, vivido, ofrecido, es un sufrimiento que puede salvar a infinidad de almas, porque ese sufrimiento tuyo, en virtud de tu bautismo y unido a Cristo, tiene mérito infinito. Por lo tanto, hermano, el sufrimiento y aceptarlo no es una actitud quietista, la de tantísimos cristianos, hombres y mujeres en esta tierra, que dejan que solamente obre Dios. Hay muchos que piensan que en el sufrimiento hay que dejar que Dios haga, y el cristiano no tiene nada que hacer. Pues no, hermano, en el sufrimiento de actitud quietista nada. Aun cuando nosotros tengamos que estar en una cama, aunque quedáramos paralíticos, aunque no pudiéramos movernos, el sufrimiento es la actitud más dinámica de esta tierra, porque el sufrimiento mantiene el corazón en movimiento permanente. Un cristiano que está sufriendo es un cristiano que tiene posibilidad de salvar almas, y por eso nosotros recurrimos a la Santísima Virgen María. Ella es corredentora con Cristo. Esta vocación de María Santísima en mayúscula es la vocación de cada uno de nosotros los cristianos. Estamos llamados a ser corredentores con Cristo. Por eso, hermano, ¿dónde está tu lista por la cual tú estás ofreciendo los sacrificios de todos los días, por la cual estás entregando cada uno de tus días, de tu pasión concreta a la que estás viviendo? El sufrimiento, hermano, es algo positivo y trabajoso. Te ayuda a entender que eres una persona rica, con capital, que puede ayudar a otras personas. Cristo en la cruz no es un hombre que está en actitud quietista. Aun cuando esté clavado a la cruz, aun cuando esté derramando hasta la última gota de su sangre, en su corazón cabe la humanidad entera. Y porque cabe la humanidad entera, todo el género humano, incluida María Santísima, somos beneficiarios de la sangre de Cristo. Hermano, nosotros unimos nuestra sangre a la sangre de Cristo, y ofreciendo nuestro sufrimiento, nosotros salvamos alma. Tampoco, querido hermano, aceptar el sufrimiento es resignarse. Muchas veces cuando a alguien se le muere un familiar, una persona, siempre nuestro pensamiento va por aquí y solemos decir lo mismo. Bueno, es que tienes que resignarte, esto es lo que Dios quiere. Tienes que resignarte, pues si pasó esto, ¿qué vas a hacer? Hermano, aceptar el sufrimiento no es resignarse. Nosotros quisiéramos otra cosa. Sin embargo, aceptamos el sufrimiento no porque nos resignemos, sino porque nos sacrificamos. Y aquí está lo importante y lo que tiene mérito delante de la mirada de Dios Padre. Cristo no quería la cruz y se lo dijo a su Padre en el huerto de los olivos: Padre, si es posible que pase de mí este cáliz, pero si no es posible, si tú en tu voluntad lo vas a permitir, que se haga tu voluntad. Yo bebo el cáliz, pero sabiendo, Dios Padre, que yo preferiría estar ahora en la playa y no estar en una cama de un hospital, sabiendo, Dios Padre, que yo preferiría estar en el cine más que aguantando el sufrimiento con esta otra persona. Hermano, esto es aceptar el sufrimiento, no es engañar a Dios Padre, es decirle: Señor, yo prefiero otra cosa, pero porque tú lo quieres, yo me sacrifico mi corazón, mi voluntad, mi deseo, mis intenciones para estar aquí en el altar de la cruz ofreciéndome por la humanidad entera. Aceptar el sufrimiento, hermano, no es pensar que nos pueda agradar, precisamente porque nos desagrada sufrir, porque nos desagradan esas escenas, porque nos desagrada muchas cosas malas que a veces nos ocurren. Precisamente ahí nosotros nos sacrificamos.
Nunca puede gustar el sufrimiento e incluso, sigo insistiendo, puede ser incluso hasta lícito que tú le pidas a Dios: Señor, que pase de mí este cáliz, Señor, que no tenga que pasar por esa situación, pero siempre dejando la puerta abierta: Señor, mi deseo es este, pero si tu voluntad es que yo me sacrifique en eso, si tu voluntad es que ocurra esta enfermedad, si tu voluntad es que pase aquel desastre, si tu voluntad es que tenga que pasar por aquel camino, Señor, bebo el cáliz hasta las heces, porque tu voluntad es para mí camino para el cielo. Esto es sacrificarse. Hermano, una persona que sabe sacrificarse, una persona que sabe aceptar los sufrimientos de toda la vida, es una persona que rechaza la tentación permanente, constante en nuestro interior, de pensar que el sufrimiento existe porque Dios no existe, que el sufrimiento existe porque Dios es malo y es un Dios sádico que quiere hacerte sufrir. Pensar de esta manera, querido hermano, es no entender el sufrimiento, es no entender el corazón de Dios. Dios, así comenzábamos, no ha puesto el sufrimiento en el mundo. Lo que ha hecho, si me permites decirlo así, es generar un plan B, puesto que yo tenía un plan. Yo había deseado unos hombres y mujeres, una naturaleza, un universo entero, donde todo fuera feliz, donde todo fuera ordenado, donde todo fuera relación perfecta consigo mismo, con los demás, con Dios, con la naturaleza. Y ustedes, usando de su libertad, lo han tirado por tierra. Yo tengo un plan B. En eso mismo que ustedes han hecho, van a poder ir al cielo, van a poder salvarse, van a poder ser felices. Y como que Dios en su infinita sabiduría, del mismo mal ha sacado un gran bien. Por eso nosotros, canta el sacerdote en la noche de la vigilia pascual: bendito pecado, bendita negación que nos dio este gran Redentor. En el mismo pecado, Dios ha sabido sacar la salvación. En el mismo sufrimiento que el hombre se ha generado a sí mismo, Dios ha sido capaz de sacar el camino para el cielo. Dios es experto en dar vuelta a los calcetines. Si el plan mío estaba así y tú me das vuelta así, yo soy capaz de dar la vuelta y todavía dejar el plan mejor de lo que estaba al principio. Esta es la mente de Dios y esto es lo que nos tenemos que recordar permanentemente, querido hermano, cada vez que estamos sufriendo, porque es muy duro ver a un ser querido muriéndose en la cama de un hospital y es muy fácil, querido hermano, rápidamente pensar: Dios no existe, Dios si existe no puede permitir esto, Dios cómo va a ser tan sádico para permitir que tantos mueran, que tanto sufrimiento, que no haya dinero para tantas familias, que no haya casa, que no haya trabajo, que no se puedan superar problemas sociales. Hermano, todo eso es culpa tuya y mía, porque nosotros somos los pecadores. Sin embargo, Él da vuelta a tantos calcetines, es capaz de que en ese sufrimiento concreto se pueda alcanzar la salvación. Hermano, saber aceptar el sufrimiento, saber sufrir, saber sacrificarse, es creer con toda la fuerza del corazón que Dios es bueno y que Dios en el sufrimiento me está esperando, en el sufrimiento me quiere, en el sufrimiento me da un camino para el cielo. Dios no es sádico, hermano. Dios no permite el sufrimiento, sino como camino para el cielo, porque tiene una felicidad concreta que nos espera y donde nosotros estamos encaminándonos para nuestra santidad. Termino recordándote una frase del gran director espiritual San Francisco de Sales, en ese libro que tanto te he recomendado, Introducción a la vida devota. Allí le dice a su dirigida Filotea: prepárate, querida hija, a sufrir por nuestro Señor Jesucristo mucho y grande sufrimiento, y aún también el martirio. Resuélvete a sacrificarle lo que más estimas si quieres recibirle, sea el padre, la madre, el hermano, el marido, la mujer, los hijos, tus propios ojos y tu propia vida, porque a todo ello ha de estar preparado tu corazón. Pero en tanto que la divina providencia
no te envía tan sensible y grande sufrimiento, en tanto que no exige de ti ahora el sacrificio de tus ojos, sacrifícale por lo menos tu pelo. Quiero decir, que sufras con paciencia aquellas ligeras críticas que contra ti se levantan, las leves incomodidades y pérdidas de poca consideración que ocurren cada día, pues aprovechando con amor y dilección estas ocasiones, conquistarás eternamente su corazón y le harás del todo tuyo. Hermano, esto es vida cristiana, es convertirse en hostia porque Cristo es hostia permanente para nuestra salvación. Pues hasta aquí el audio del Padre Carmelo, hermanos. La verdad es que es para escucharlo varias veces, para meditarlo, para ponérselo mientras comemos, para mandárselo a aquella persona que está en una situación especialmente sufriente, para que a través de estas palabras encuentre un sentido a eso que está tocándole vivir, ¿no? Y no se quede en el rechazo, ni se quede en la resignación, sino que se atreva con el salto de fe y con la gracia de Dios y la colaboración humana a aceptarlo de verdad, cristianamente, como decía San Francisco de Sales. Y nada, hermanos, deciros que podéis poner en comentarios todo lo que queráis, como siempre me encanta leeros y es muy interesante muchas de las cosas que decís. Y para todos aquellos que quieran contactar con el Padre Carmelo, os dejo también en la descripción de este vídeo su correo electrónico que amablemente nos facilita para que, bueno, pues podáis contactar con él, y si tenéis alguna pregunta de tipo espiritual o pastoral, pues se la remitáis a él, porque yo tengo el correo hasta arriba. Nada más, hermanos, que Dios os bendiga, la Virgen os guarde en este día, San José os abastezca de todo lo que necesitáis para agradar al Señor, y el cielo entero supla en vuestras almas lo que a este vídeo le falta. Amén.